un canto que es muy antiguo y considero que va muy de acuerdo con el tema que queremos presentar el día de hoy, que la palabra de Dios nos presenta el día de hoy, ahí en el capítulo 4, el capítulo 4 de 2 de Corintios. Vamos a considerar todo el capítulo. Pero hace muchos años yo aprendí, mi esposa y yo aprendimos un canto que nos fue de mucha bendición en muchas ocasiones al enfrentar la vida, al ir por ahí en el camino y pues sobre todo cantando con los demás jóvenes con quien nos reuníamos y en la iglesia donde estuvimos hace muchos años. Y se llama Yo sé que Cristo siempre me ayudará. ¿Alguna vez lo han oído? Sí. Bueno, cambió un poquito la letra, pero es más o menos lo mismo. No lo tenemos aquí escrito, pero si los que tienen buena memoria, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Repitan conmigo. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Y eso lo repetimos 2 veces. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Porque no debemos olvidar. Ahora, la razón es, con su gracia y gran poder. Porque eso es lo que el Señor nos hace de oferta. Y ahora que estaremos pensando en el capítulo 4 de 2 de Corintios, es con su gracia y gran poder, por su ayuda siempre fiel. Depende de Él, no depende de mí. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. A ver, con su gracia y gran poder, con su gracia y gran poder, por su ayuda siempre fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. No depende de que yo sea un gran cristiano, es su promesa la que está ahí y es con la que Él nos ayuda. Entonces, vamos a ir con ese tema, pero vamos a entonar esto. A ver, Juan. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Con su gracia y gran poder, con su gracia y gran poder, con su ayuda siempre fiel. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Stop. ¿Otra vez? Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Con su gracia y gran poder, por su ayuda siempre fiel. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Con su gracia y gran poder, por su ayuda siempre fiel. Es una verdad que no debemos olvidar. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Los creyentes somos las personas más bienaventuradas del mundo. Y desde el momento en que venimos a Cristo Jesús y lo conocimos como nuestro Salvador personal, creímos el Evangelio, de ahí y por toda la eternidad, desde ese tiempo y por toda la eternidad, somos las personas más afortunadas del mundo. Al estar revisando 2 de Corintios, léanlo. Es de veras algo que es muy estimulante, nos llena de esperanza, de gozo, de confianza. Pero la cuestión que es muy interesante en esto, como lo hemos venido
diciendo muchas veces, es que en medio de grandes dificultades y sufrimientos y conflictos, el gozo del Señor permanece. En medio de todas las situaciones complicadas de la vida, el gozo del Señor permanece. En medio de grandes peligros, el gozo del Señor permanece. Dijimos que estamos viendo un paréntesis en donde el apóstol Pablo les está explicando que el Señor Jesucristo nos lleva siempre en triunfo, porque pues el apóstol Pablo había vivido estas circunstancias complicadas, pero gracias a Dios aquellas circunstancias se resolvieron, todo llegó a feliz término, y entonces entra en este paréntesis diciendo gracias a Dios que Él nos lleva siempre en triunfo y manifiesta en todo lugar el honor de su conocimiento. Y así comienza ese paréntesis. Ya llevamos 2 puntos que hemos platicado en estos días, y uno de ellos nos explica que Dios nos lleva siempre en triunfo porque este es un ministerio que es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está moviéndonos, nos vivifica y nos empieza a llevar a través de la vida anunciando las verdades de la fe en todas las cosas que nosotros hacemos cada día. Ahora somos espirituales, ya no andamos en aquellas cosas carnales y del mundo. Entramos a una perspectiva de las cosas de Dios. No quisiera, a lo mejor en un tiempo no quisimos las cosas de Dios, pero ahora entramos a las cosas de Dios. Y el Espíritu Santo nos vivifica y nos lleva. Es un ministerio tremendo el que Él tiene con nosotros, y nos muestra que este ministerio se realiza en el mundo, en donde el Espíritu Santo, a través de hombres y mujeres que se convierten, lleva este mensaje a todas partes. Se realiza en todo lugar, llamando a las personas a través del honor del conocimiento de Cristo, la predicación del Evangelio, y esa predicación nos alcanza. Nos convertimos y nos volvemos cartas de Cristo conocidas y leídas por todos los hombres. Este es el plan de Dios y el proyecto del Espíritu Santo, y de esta manera trabaja. Unos predican el Evangelio, otros lo escuchan, se convierten, y entonces es una fragancia que anda por todo el mundo hablando de la fe de Jesucristo, del Evangelio, de la enseñanza, de la transformación, y modelando vidas cambiadas. Yo sé que tenemos mucho problema con un cristianismo que no modela vidas cambiadas, pero el Evangelio produce creyentes con vidas cambiadas y con un claro mensaje de por qué se hacen esas vidas cambiadas. La semana pasada estuvimos hablando que este Espíritu que vivifica nos sacó de la condenación y de la muerte, del ministerio que había de la ley que llegó de parte de Moisés, donde nos condenaba, nos llevaba a la muerte, a la condenación, nos sacó de ahí por su poder y nos vivificó, nos hizo personas diferentes que empezaron a ser transformadas por el Señor Jesucristo, de tal manera que en el último versículo de la semana pasada estábamos leyendo ahí en 2 Corintios 3:18, un versículo que ha sido siempre una bendición para nuestras vidas, cuando dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Imagínense ustedes, ahora entramos a una clase de vida que antes estaba en la condenación y la muerte, pero a causa del Evangelio hemos salido de esa situación. Antes no podíamos ver a Dios, la Biblia no significaba nada para nosotros,
Antes no podíamos comprender nada acerca de Cristo y lo poco que sabíamos nos importaba un verdadero comino. Pero entramos a una nueva vida, porque Dios nos llevó a esa nueva vida y entonces las cosas espirituales adquieren significado. Y no solamente un gran significado, un gran valor para el vivir de cada día. Y algo más, la vida nuestra se va transformando de acuerdo a un carácter, al carácter de Jesucristo reflejado a través de cada uno de nosotros. Y miren, esta transformación comenzó el día que nos convertimos y va a seguir por todo este tiempo que vivimos aquí, y será perfecta cuando estemos en la eternidad, en la presencia de Dios, que está garantizada por la sangre de Jesucristo, que podemos estar en él. Así que todos nosotros, se nos quitó el velo del pecado y de la maldad por el Evangelio. Al convertirnos a Cristo, se nos quitó el velo y podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿No les parece bueno? ¿Sí? Es muy bueno, es grande, es glorioso, es el poder de Dios que se está manifestando día con nosotros. Probablemente no nos suene dónde está ese poder, pero si tú has sido redimido por la sangre de Cristo, si tú has creído el mensaje del Evangelio, tú eres una persona que está siendo transformada día con día a la imagen, al carácter de Jesucristo, y cada vez más tú lo verás reflejar. Yo siempre me veo al espejo y digo, caramba, tú andabas diciendo groserías hace 50 años. Ya no. A lo mejor tú estabas haciendo algunas otras cosas, pero cuando te conviertes al Evangelio, entonces Dios transformará tu vida y no sabemos a dónde ir. Es un gran milagro lo que sucede esta vez. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el capítulo 4 y son 18 versículos que son realmente muy, muy importantes, porque ahora nos va a decir cuál es la vida de los que predican este Evangelio, de los que son olor grato de Cristo, de los que son cartas leídas por todos los hombres en este mundo. Y dice ahí en 2 Corintios, en el capítulo 4, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, agrega una palabra: no desmayamos. Luego nos empieza a explicar diferentes asuntos, aspectos que vamos a tratar de compartir con ustedes para ver cómo es que nos lleva el ministerio del Espíritu Santo a no desmayar. Y ya al final dice en el versículo 16 nuevamente, voy a cerrar con lo mismo: por tanto, no desmayamos. No desmayamos. No desmayar es algo sumamente importante. No desmayamos. Porque nosotros, teniendo ese ministerio, el ministerio de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, no desmayamos. Podemos decir de antemano que el creyente pues es alguien que no se desanima, sino que sigue adelante en la vida cristiana, cualquiera que sea la situación que esté viviendo, porque el poder de Dios y la gracia de Dios le ayudan. El principio que tenemos en la Escritura se parece mucho, está en muchas partes de la palabra de Dios, en toda la Biblia, y es, por ejemplo, uno de ellos es Hebreos 12, cuando dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado.
Nosotros tenemos como modelo, como ejemplo, como objetivo de nuestra vista de fe al Señor Jesucristo. Él nos es para nosotros la gracia y el poder que Dios nos da, viéndolo a Él, considerándolo a Él, caminando con Él, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Un distintivo del cristiano es que no se desanima. Aquí cuando dice en este versículo 4 que no desmayamos, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos es no nos descorazonamos, no perdemos el ánimo, no perdemos la esperanza, no perdemos el valor, no desfallecemos, nunca nos damos por vencidos, no nos desanimamos. ¿Les gusta eso? ¿Les gustaría ser así? Pues si somos cristianos, tenemos por el ministerio del Espíritu Santo, no por nosotros, por el ministerio del Espíritu Santo tenemos la gracia de Dios para tomar esta decisión cada día en medio de las circunstancias más difíciles de la vida. Debemos entender, claro, que los cristianos nunca han desmayado. La historia del cristianismo, a pesar de estar llena de golpes, latigazos, muerte, amenazas, suplicios que les infligieron también en medio de la historia, nunca desmayaron. Sean los apóstoles, el apóstol Pablo, sean los colaboradores de Pablo, sean los corintios, sean toda la historia de la iglesia, nunca han desmayado. La iglesia ha sido tratada duramente. Jesucristo ha sido tratado duramente. Los hijos de Él de Dios han sido tratados duramente, pero nunca han desmayado. Si estamos aquí reunidos es porque nunca han desmayado. Y nunca han desmayado porque ellos sean las grandes personas, sino porque la gracia de Dios los ha ayudado a permanecer firmes y seguir adelante y no flaquear. Aunque la experiencia de padecer por Cristo es bastante fuerte, clara, se vive. Las personas como Jesús, que también Él vio escurrir su sangre, ser rasgar a su piel, sufrir con la corona de espinas, sufrir las burlas de las personas, no se desanima. Y como Él, los creyentes no se desaniman cualquiera que sea la circunstancia que pudieran pasar en la vida. Hermanos, todo creyente, debido a la gracia de Dios, es fortalecido por el Espíritu Santo para no desmayar. Si tú estás en algún problema en esta mañana, si estás triste, estás desanimado, desalentado, tienes miedo, te sientes pues que las cosas no han ido con la satisfacción que tú quisieras, la palabra de Dios te enseña que si eres un hijo de Dios, eres un creyente, tú has venido a Jesucristo y al Evangelio, entonces el poder del Espíritu Santo te ayuda a no desmayar. No nos está hablando aquí de que nosotros tenemos que ir a alguna situación psicológica o recibir la ayuda de algún terapeuta por ahí para que no desmayemos. Bueno, si alguien quizá lo necesite, pero principalmente debemos saber que por el Espíritu de Dios y su ministerio en medio de nosotros tenemos la capacidad de no desmayar. Y por esa razón la iglesia ha vivido a través de los siglos todo el tiempo. La perseverancia de los santos es una doctrina fundamental de la sana doctrina. La sana doctrina nos enseña eso, que los cristianos perseveran por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo. No perseveramos engañándonos, pensamos que somos grandes personalidades y que somos campeones y motivando nuestro ego, nuestro orgullo. No. Nos motivamos por la fe en la enseñanza de que el Espíritu de Dios en su ministerio, en nosotros, los que llevamos el olor grato de Cristo y somos cartas leídas en todas partes, el Espíritu Santo, ese ministerio nos hace no desmayar cualquiera que sea la situación.
Lo que el apóstol Pablo nos presenta en este capítulo son situaciones diversas en las que vemos la gracia del Espíritu Santo obrando para que los creyentes no desmayen. Y lo aplica él en su vida, lo aplica él en las circunstancias que le tocó vivir, y nosotros debemos aplicarlo en nuestras vidas. No tenemos, yo creo, una situación tan bárbara como ellos les tocó vivir, pero si eso pasó y ellos tuvieron victoria, nosotros con mucho más razón podemos recordar, saber y vivir la experiencia de no desmayar por difícil que sea la circunstancia. Al contrario, levantarnos con esperanza y gozo y seguir adelante, no siendo estorbados por nada de este mundo, para seguir en el gozo y la alegría de caminar junto con el Señor Jesucristo. ¿Qué necesitamos? A Cristo. ¿Qué necesitamos? El Evangelio. Porque el ministerio del Espíritu Santo en este Evangelio nos ayuda a no desmayar y poder manifestar al mundo que somos olor grato de Cristo y cartas leídas por todos los hombres para que vengan al Evangelio y se conviertan. La primera cosa que la palabra de Dios nos presenta aquí está aquí en el versículo 2 y dice, el primer pensamiento que nos deja aquí en la Escritura es: no desmayamos ante tanta oposición del mal. Esto es serio. Hay mucha oposición del mal contra el Señor, contra su Evangelio, contra su palabra y contra los que lo siguen. Y nosotros, por el ministerio del Espíritu Santo, no desmayamos ante esta oposición que es poderosa, pero no nos vence por causa del ministerio del Espíritu Santo y de la gracia de Dios en nosotros. Dice el versículo 2, antes bien, dice el versículo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, o sea, en lugar de desmayar, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La primera oposición que nosotros tenemos para que no sigamos adelante con gozo y victoria somos nosotros mismos. ¿Les parece bien comenzar ahí? Nosotros mismos, nosotros somos en nuestro interior, por causa de la maldad que está en nuestras vidas, la principal oposición para vivir el gozo de Jesucristo, para vivir en la victoria de Cristo, para desmayar, para no seguir adelante en la fe. Y aquí dice, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Esto es una tendencia. Cuando la palabra de Dios dice renunciamos, es que es algo que está en nosotros y lo detenemos, lo quitamos, lo hacemos a un lado, renunciamos a ello. Es como si sintiera el derecho de desanimarnos y desalentarnos y decir, no sigas por ese camino del Evangelio. No, renunciamos a eso, pero a cosas que interrumpen el olor grato de Cristo en nosotros, como por ejemplo lo oculto y vergonzoso. Nadie en este mundo vive a tal nivel de sinceridad más que los creyentes, porque viven delante de la presencia de Dios y renuncian al oculto y vergonzoso. Hombres, mujeres, muchas cosas ocultas y vergonzosas que a lo mejor nuestra naturaleza pecaminosa quieren caminar, quieren seguir o quieren permitir en la vida. Pero nos enseña la palabra de Dios que el ministerio del Espíritu Santo nos hace no desmayar ante la presión tan terrible del mal y renunciamos, al contrario, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con la astucia. La astucia. Yo creo que los falsos maestros de aquella época eran astutos para manipular las cosas a fin de conseguir seguidores. En el mundo religioso siempre habrá personas que quieren manipular o presentar las cosas de tal manera que consiguen seguidores, y con seguidores consiguen dinero, y con seguidores y dinero consiguen popularidad y muchas relumbre, ¿verdad? Pero esto es algo que
no permiten los creyentes en su vida. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso y no andamos con astucia. ¿Se acuerdan que desde los primeros capítulos el apóstol Pablo, cuando está hablando con los corintios, les dice: nosotros con nuestra conciencia tenemos una conciencia limpia porque andamos en sinceridad, no ocultando nada? Y los creyentes somos personas que renunciamos a aquello que nadie puede saber más que yo y Dios, Dios lo sabe, pero nosotros renunciamos por causa de Cristo, pero esto es por la gracia de Dios. Entonces, pues dos cosas, este aspecto es importante. Renunciamos a lo oculto, vergonzoso y no andamos con astucia, muy transparentes. Y por el otro lado, algo que tiene mucho que ver con la predicación, la enseñanza de la palabra y del Evangelio, ni adulterando la palabra de Dios. Es increíble cómo las personas constantemente, desde los primeros siglos de la iglesia cristiana, querían adulterar la palabra de Dios, enseñando doctrinas que no correspondían a la sana doctrina de la palabra. Este ha sido una constante. Y todos los hombres pudiéramos tener a lo mejor allá en nuestro corazón, por negligencia o por conveniencia, querer predicar la palabra de Dios, adulterándola un poco para que la gente no se asuste, para que la gente venga, para que vengan muchos a escuchar y a estar aquí presentes. Pero la característica del creyente es que no adultera, no le quita a la palabra de Dios la sinceridad que la palabra de Dios tiene para los hombres. No la manipula, no la maneja, la entrega como la palabra de Dios está en las Escrituras. Entonces, estas dos cosas son claves, porque esto es lo que nos hace a nosotros ser olor grato de Cristo en todas partes. Cuando pensamos en esto, encontramos pues que el primer opositor a andar en la verdad del Evangelio soy yo. Y la otra parte que también tenemos, que es una presión muy fuerte, es la de Satanás. No desmayamos ante la obra del Dios de este siglo, que está cegando el entendimiento de los incrédulos. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. El trabajo de Satanás sobre la vida de todos los hombres es que no les resplandezca el evangelio. Sin embargo, gracias a la participación del Espíritu Santo, es que el velo se quita. Se convierten al Señor, el velo se quita y ya pueden ver cara a cara descubierta la verdad del Evangelio en toda la Biblia, y llega a ser apreciada, profundamente apreciada y valorada por aquellos que se convierten. Pero Satanás está haciendo el trabajo. A veces pudiera ser que, por ejemplo, el apóstol Pablo o cualquiera de nosotros, que vamos a algún lugar, hablamos del Evangelio, predicamos la verdad de la palabra y no hay convertidos. Y podemos llegar a pensar: bueno, si no hay convertidos porque Dios no me está usando. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que Dios está trabajando a través de la enseñanza de tu predicación, sea que la gente crea o sea que la gente se endurezca. ¿Se acuerdan que eso fue lo que vimos? Entonces ese evangelio, algunos los trae a la conversión, pero otros se endurecen. Los hombres son presentados ante la verdad divina y unos la rechazan y otros la aceptan. Cuando vemos los pasajes diversos de las Escrituras, ahí estamos viendo la predicación del apóstol Pablo, la predicación del Señor Jesucristo, y la gente lo abandona y otra gente se queda. Muchos en ocasiones, y unos poquitos se quedan. ¿Por qué? Este es trabajo de Dios, no es trabajo nuestro. El nuestro es llevar el mensaje del Evangelio, modelarlo, predicarlo, mostrarlo en lo que hagamos, en el trabajo, en donde quiera que estemos. Y Dios hará su trabajo, trayendo a la gente o endureciendo el corazón. Es trabajo de Dios.
utiliza a Satanás y esta acción de Satanás, pero este es el trabajo de Dios, no es nuestro. Muchas veces al rechazar la palabra, como dice Pedro, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y habrá, como en el caso de los hermanos que predicaban el Evangelio en aquellas regiones, Pedro les dice, pues muchos los van a ultrajar porque no siguen ustedes el mismo camino de ellos. Pero también dice, pero ellos darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y cuando los ultrajaban, los ofendían de palabra, de hecho, los trataban con desprecio, los ofendían gravemente y violentamente a las personas. Pero es una obra que no era de los que hablaban de la fe, era de Dios en los corazones, la dureza de su corazón. Otro de los puntos que nos dice aquí que en el ministerio del Espíritu Santo nos lleva a no desmayar es, no desmayamos, el Espíritu Santo nos guía a no desmayar aunque veamos claramente nuestra fragilidad. Esa es una realidad, lo frágiles que nosotros somos. Nos dice en las oportunidades que nos presenta aquí, 3 oportunidades, es que nosotros somos frágiles, pero el Evangelio no. Él no. Y lo que nosotros debemos estar ocupados es en el Evangelio, no en nuestra fragilidad. Por ejemplo, dice, somos frágiles, pero el mensaje es lo importante. No somos frágiles para entenderlo o para explicarlo. Pudiéramos ser frágiles porque nos traten mal, porque haya ataques duros, porque queremos desanimarnos, lo que ustedes quieran, pero no somos frágiles porque el mensaje del Evangelio no es frágil. Y vamos a ver qué otras cosas aquí nos dice, pero dice en el versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El apóstol Pablo sabía del ataque de Satanás y todos estos problemas que se presentaban, pero no se predicaban a sí mismos. Ellos predicaban el mensaje del Evangelio. Daban ese mensaje y ese mensaje era el que hacía la obra por el poder del Espíritu Santo a través de los creyentes. El ministerio, el Espíritu Santo hace el resto. Si hablamos y no hay conversiones, no nos preocupamos, porque eso es de Dios. Nosotros lo que debemos hacer es dar el mensaje del Evangelio. Eso es lo importante. Así que, aún en circunstancias en donde pudiera haber una situación adversa contra el Evangelio, nosotros lo que nos debe preocupar es decir solamente el Evangelio, hablar de él. Otra de las cosas que nos dice aquí es que somos frágiles, pero el mensaje resplandece en nuestras vidas. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros a lo mejor no nos damos cuenta de todo lo que sucede, pero esa luz que el Señor puso en nuestras vidas, así como antes estábamos en las tinieblas del mundo, allá en el Génesis, estaba en la oscuridad aquello, Dios que hizo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, allí en las tinieblas de nuestro corazón resplandeció nuestro Dios en nuestros corazones. Y esta tiniebla que antes era, ahora manifiesta la luz de Jesucristo. Por eso nosotros estamos más concentrados en entender la verdad del Evangelio, en comprender la doctrina del Señor Jesucristo. Ya no estamos en tinieblas, ahora vamos adelante como olor de Cristo, cartas de Cristo para anunciar esta verdad.
Otra de las cosas que nos dice es que somos frágiles, pero no importa, porque esto mismo manifiesta que el poder es de Dios. Por ejemplo, nos dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es frágil, lo vemos. No somos personas a lo mejor con una grande presencia, una situación así muy especial. Somos frágiles, pero este tesoro está en vasos de barro. Yo contengo el mensaje del Evangelio para llevarlo. No confío en mí, confío en el mensaje del Evangelio. Recuerdo que hace muchos años estuvimos mi esposa y yo en una casa así de gente de dinero, muy elegante todo, y una persona se me acerca y me pregunta qué creía yo, etcétera, y yo le digo que creo el mensaje del Evangelio y que pues hemos sido transformados por el mensaje del Evangelio. Entonces él me dice, oiga, qué interesante, ¿y qué piensa usted del problema ecuménico? Entonces pues ya sabemos, ¿verdad?, que nosotros no tenemos interés en que todos los credos se junten en una gran iglesia como se está haciendo este esfuerzo constantemente ya por muchas décadas. No estamos detrás de ese juntar credos distintos, que sean del cristianismo, sea el judaísmo, sea iglesia católica, sea la iglesia ortodoxa, los evangélicos. No estamos detrás de eso. No, nosotros estamos detrás de la doctrina de las escrituras, de la palabra de Dios, porque esta es el mandamiento de Dios. No adulterar la palabra de Dios para tratar una especie de paz religiosa, mundial. No es este el asunto. Total, ahí yo expliqué mi punto de vista y el Señor me dice, un hombre así muy inteligente, se veía, un hombre de negocios, de empresas, oiga, qué interesante, sería muy bueno que tuviera usted una discusión con el Padre Alto. Y entonces el Padre Alto iba a llegar en unos momentos más y me dice, va a llegar el Padre Alto, es una gran personalidad, y será bueno que usted discuta con él, aquí con nosotros. Y yo pues ya saben, empecé a temblar, ¿no? Y pues llegó, de repente se oye un gran murmullo, tengo que decirlo que así fue, un gran murmullo donde entra el Padre Alto. Oiga, qué personalidad la del hombre. Alto, grandote, güero, rubio, hermoso, parece que lo mandaron a hacer, en fin, y toda la gente, elegantemente, impecablemente trajeada, toda la gente empezó a hablar, a hacer el murmullo de que había llegado ese señor. Y ya se me acabó aquí el asunto, total. Todavía, para poner las cosas más complicadas, el hombre dice, oiga, estaba ahí el anfitrión de la casa y dice, oye, tú aquí, tu invitado, me dice que él conoce el Evangelio, etcétera, etcétera. Me gustaría mucho que él platicara aquí delante de todos nosotros con el Padre Aldo, ¿verdad? Y pudiera, y yo, trágame tierra, ¿verdad? Porque esto va a estar muy complicado. Acomodaron todo y yo quedé ahí en el centro frente al Padre Aldo para tener que hablar acerca de la fe. Pero toda mi debilidad, este vaso de barro, que puede no tener ninguna presencia especial ni nada, que no llevaba la vestimenta de aquel Señor, ni la presencia de aquel Señor, Dios puso las cosas en su lugar y pude hablar con tanta libertad. Yo creo que ni una sola palabra salió del Padre Aldo, ¿verdad? Ni una sola palabra. Yo pude hablar del Evangelio junto a... Nomás escuché una vez por ahí, cuando estábamos hablando del pecado, de una señora que decía, qué bueno que les está hablando así. Alguna esposa. Dios siempre hace mucho con poco. Dios hace mucho con nada. Todos conocemos la historia de Gedeón, ¿verdad? Llevaba muchos hombres y Dios le quitó todo su ejército y le dejó 300. Y con eso destruyó a los midianitas. Trajo libertad. Porque la excelencia del poder es de Dios.
nosotros. Y Dios siempre lo va a manifestar al mundo, que la excelencia del poder es de Él y no de nosotros. Así que, pues, somos frágiles, pero el mensaje es importante. Somos frágiles, pero Él resplandece en nuestras vidas. Somos frágiles, pero no importa, porque ese mismo debilidad nuestra glorifica el poder de Dios. Así que Dios nos anima para que no nos desanimemos, para que no desmayemos, que sigamos adelante en la vida cristiana. Un punto más aquí, dice, no desmayamos a pesar del duro trato que recibimos siempre. Eso decía el apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos ayuda a no desmayar a pesar del duro trato que recibimos siempre. Y siempre vencemos. Suena muy arrogante, pero esa es la realidad. Somos más que vencedores, así lo dice la palabra de Dios. Dice estos versículos, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjense las contrapartes, ¿verdad? En una situación de experiencia difícil, pero no acabados, nunca acabados, nunca terminados. El Señor siempre nos da la salida para que podamos soportar. Cuando tú te encuentres en una situación difícil, acércate al Señor, habla con Él, ora, lee su palabra y declara la confianza que tú tienes en su Evangelio. Dios te ayudará. Y como siempre, y como yo creo que todos ustedes han tenido la experiencia y nosotros hemos tenido la experiencia, invariablemente el Señor nos saca adelante por difícil y oscuro que esté el problema. Y cada día pues, nos llenamos de mayor confianza y fe, sabiendo que Dios está allí siempre para ayudarnos. Él está allí. Sufrimos en todo, es duro, los golpes son difíciles, pero siempre habrá salida. Una de las expresiones aquí es como la idea de un soldado que está rodeado, en apuros, bloqueado, pero nunca aplastado, y se levanta y se para. Me tocó ver un video de un boxeador que está en su momento de boxear con el contrincante, y en el mismo round pues, le pegan duro y está todo hinchado, los ojos casi cerrados, le pegan duro y se cae, y entonces lo levanta el referee ahí y lo lleva a la esquina para que lo revise el médico y le dice que puede seguir, y va de nuevo y le dan otra tranquiza y vuelve otra vez a caer y se levanta, y entonces nuevamente lo llevan a la esquina ahí para que lo revise el médico, y sale de ahí el hombre y se ve que ya no da 1 o 3 cacahuates por él. Ya uno dice, ya se acabó, ya está destruido, ya no tiene para dónde hacerse. Y repentinamente se levanta y alcanza a dar un golpe y noquea al que iba venciendo. Se quedan pasmados. Satanás quedará pasmado, porque la victoria es nuestra. Cualquier ataque que quiera llevar contra ustedes no puede hacer nada contra mí ni contra ningún cristiano. Nada. Nos puede tentar, pero no puede hacer nada. Y si quiere sonar sus cadenas, pues que las suene, no importa. Nada de eso es importante, porque nosotros somos vencedores en el Señor Jesucristo. Por difícil que se nos presenten las situaciones, por complicadas que estén, el Señor siempre nos llevará en triunfo, siempre nos dará la salida, siempre, aunque sea en el último minuto, tendremos la victoria del momento que hemos estado viviendo. Y yo creo que ustedes lo han vivido. ¿Cuántos no han tenido alguna necesidad y Dios resolvió? Y nosotros quedamos con la boca abierta, pasmados. Dios lo hizo, llegó su auxilio, y le alabamos con todo nuestro corazón. Dice aquí, versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
Yo lo tomo así. Siempre estamos entregados a muerte, no somos como Superman. Yo puedo ponerme aquí, dispárenle, no va a pasar nada, me rebota todo, porque no muero. No. Aquí dice, siempre estamos entregados a muerte. Y cuando menos tiene dos sentidos. Una, que podemos morir y en el momento en que pudiera pasar. Y la otra es que las situaciones a veces son tan adversas que alguien puede enojarse tanto con nosotros que podemos correr el riesgo de que nos maten. Pero creo que lo que tenemos que tener nosotros en mente es que la muerte no es ningún asunto para que nos quite el gozo y el sueño de la vida cristiana. Al contrario, lo vamos a ver la próxima semana, el apóstol Pablo tiene la esperanza del cielo. Y aunque teme el momento de morir, él está confiado de que, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y la próxima semana nos hablará acerca de estas cosas, hablando de esta característica de los hombres y mujeres que siguen al Señor. Entonces, aunque tengamos un duro trato del cuerpo, aunque los hombres pudieran tratarnos muy fuerte, aunque pueda llegar un ladrón y asaltar nuestra casa, quitarnos nuestro carro, estar ahí presente, no desmayamos. Hermanos, es tan amplio todo lo que nos dice la palabra de Dios, es que no desmayamos. No importa la situación en que tú estés o yo esté, Dios está conmigo y su evangelio y Él nos anima y alienta para no desmayar, que enfrentemos lo que enfrentemos en la vida. Dice una de las versiones, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Y sí, pues se va envejeciendo, se va acabando, se va enfermando, tiene muchas características. No somos personas inmortales físicamente hablando, lo somos por toda la eternidad. Desde el momento que creímos en el Señor, seguimos con la inmortalidad del gozo de Cristo. Pero aquí sí padecemos situaciones adversas. Y a pesar de ese peligro de que pudiéramos morir, a pesar de esa fragilidad, pues nosotros llevamos el Evangelio, y aunque la muerte actúe, como dice el versículo 12, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Aunque nosotros no somos así, somos personas que se mueren, como quiere estar actuando la vida a través de nosotros para que otros conozcan el mensaje del Evangelio. ¿Cómo quisiera que ustedes pudieran observar esto? Y decirle gracias, Señor, porque la presentación de la palabra de Dios es tan abundante respecto de no desmayar, de no cansarse. Ser cristiano es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Un punto más aquí, como un punto 4, dice: no desmayamos porque tenemos el mismo espíritu de fe. O sea, Dios ha puesto la fe en nuestros corazones y no desmayamos porque creemos las promesas de Dios. Dice el versículo 13: teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creemos la palabra de Dios, creemos las promesas de Dios, y el espíritu de fe que nos da el Espíritu Santo en su ministerio, ese espíritu nos permite afianzarnos más y más en esa palabra, de tal forma que no desmayamos, seguimos adelante cualquiera que sea la circunstancia que enfrentemos. Constantemente el Espíritu de Dios nos anima a que tengamos en vista la gloriosa resurrección. Hay personas que han vivido experiencias durísimas, parece que nacieron para sufrir y van sufriendo y son creyentes y sufren y se enferman. Pues aquí nos han contado los hermanos de este hombre Wendy.
¿Cuánto problema? Su hijo murió jovencito por la diabetes y él está con un problema muy serio en su pierna, que no tiene hueso, que tiene diabetes, que está en cama, postrado, y si no fuera por una hermana que lo ayuda, pues él estaría completamente desamparado. Pero no está desamparado. Platicando con Anita, me sorprendí, dice, es que me dio a manejar su coche. Y yo pensé inmediatamente, bueno, este hermano está en tal circunstancia tan difícil que su coche pues, debe estar cayéndose a pedazos, ¿verdad? Digo, estaba difícil de manejar y ella dice, no, es que era nuevecito. ¿Y cómo tiene un carro nuevecito un hombre que no puede trabajar, ni moverse, ni su esposa, ni nadie? Porque hay quien lo ayuda. Hay una salida donde uno menos se lo imagina, siempre. Siempre, hermanos. Y ahí lo vemos. ¿Cómo? Porque está Dios ahí. Porque el Señor, por medio de su Evangelio, lo ayuda en todo, completamente. Y lo que uno pudiera imaginar, que está desamparado, no. Porque Dios está con él. Y hay caminos para que se solucionen sus problemas. Yo veo el interés pues de Anita y de su hermano Jaciel, y van y lo ayudan, se desvelan con él, y llegan otras personas y lo ayudan, y se desvelan, y van otras personas. ¿Dónde están parados por Dios a través de los creyentes? Y alguien le da ese carro para que él pueda moverse así. No lo puede manejar, pero para que él se pueda mover. Está amarado por los creyentes. Si tenemos y no tenemos, todo está en el control de Dios. A nosotros no debiera preocupar nada de esto, porque por la ayuda del Espíritu Santo tenemos el ánimo para seguir adelante. Nos gozamos en esperanza aunque vamos a morir. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia de Dios por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Perdón. Nos anima porque tenemos la resurrección. A lo mejor Wendy podría decir, pues aquí yo he pasado toda la vida para sufrir, pero lo anima sin duda, lo platicado con él, pero la resurrección de Cristo. Porque en la resurrección Él tendrá un cuerpo nuevo, no afectado por estas circunstancias, un cuerpo glorificado, perfecto, lleno de gozo y de la bendición de Dios. Pero Él fue fiel aquí por el ministerio del Espíritu Santo en su vida, en donde Dios cuidó de Él. Otro más, aquí nosotros predicamos el mensaje del Evangelio, lo predicamos en fe y en la esperanza de que las personas convertidas serán hijos de Dios, que se suman con nosotros desde este mundo para glorificar y honrar a Dios. Porque todas las cosas que, bueno, dice la nueva traducción viviente, todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcanza a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. A más personas que se convierten, que Dios alcanza, más adoración, más glorificación para nuestro Dios, y por toda la eternidad será aquello pleno en el sentido. Y esto, como a nosotros nos interesa lo de Dios, nos interesa que la gente alabe a Dios. ¿No les gustaría ver más gente, más personas que se convierten y vienen al Señor y le siguen y vemos el beneficio que Dios les da al ser sus hijos? Sí queremos. Entonces, esto no solamente es para este tiempo y para este local, es para toda la eternidad, en donde las personas iremos sumando una gran cantidad de personas, como dice en el Apocalipsis, innumerable, que adoraremos a Dios por toda la eternidad en un gozo profundo y glorioso. Bueno, termina el apóstol Pablo hablando de este ministerio del Espíritu Santo como en una especie de conclusión, y ya aquí vamos a terminar. Dice, ya cuando viene diciéndonos todas estas cosas, de cómo el Espíritu Santo nos guía a no desmayar en medio de todas las circunstancias que nosotros pudiéramos padecer, dice el apóstol Pablo como una especie de conclusión: por tanto, no desmayamos,
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Somos muy conscientes, yo soy muy consciente de que mi espada se está desgastando, pero a pasos acelerados, ¿verdad? Mi vida, mi esposa decía que yo dormía muy tranquilo y ronroneaba como un gatito. Ahora se tiene que poner algunas almohadas porque he empezado a moverme como si tuviera una pesadilla, pero ni me acuerdo qué fue lo que yo soñé. Me he caído como 10 veces de la cama. Y todo esto es una manifestación de los problemas de la vejez. A mí me gusta cantar, pero encuentro que mi voz cada vez está más cascada. Yo quiero cantar, y sale, ya no se controlen. Las rodillas no me funcionan, las piernas no jalan de la misma manera, no me levantan de la misma forma. Sí, el hombre exterior se está envejeciendo, pero la realidad es que quizá vivimos el tiempo más hermoso, mi esposa y yo, de gozo, de alegría, de paz, de bendición, en esta comunión que el Señor nos permite tener ahora como viejos, después de nuestros 51 años de casados. ¡Qué gozo tan grande! No les miento, nos gozamos en el Señor. No ando con astucia, nos gozamos en el Señor. Pareciera que así, yo a veces lo veo, no le he preguntado a ella, y no le voy a preguntar, pero me parece que yo vivo el tiempo más hermoso. En medio de muchas crisis que no quisiera que pasaran, y tristezas que suceden, y cosas que preocupan, pero yo soy de veras gozando algo nuevo en este momento de mi vejez. 75 años, 5 años y me muero a lo mejor, pero el asunto es que aquí Dios nos está dando gozo. ¿Quieren ustedes tener un gozo para siempre? Vengan al Señor, crean en Él, entréguense completamente a Él, porque aunque su hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día a día. Aunque por fuera estoy viejo, por dentro estoy más nuevo. Una segunda cosa que dice aquí el apóstol, dice que aprendemos a tener una perspectiva correcta de las cosas. Nosotros vemos los problemas de la vida enormes y nos andamos muriendo por eso, ¿no es cierto? Pero lo que la vida cristiana trae, el ministerio del Espíritu trae, es que nos hace ver los problemas de la vida con la correcta perspectiva. Y dice el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve tribulación momentánea, había que verlo, de veras. Cuando leemos la vida del apóstol Pablo, las tribulaciones de todo tenían de no ser leves ni momentáneas. Yo creo que todo su ministerio, ¿verdad?, que tuvo como de 30 años probablemente, fue una persecución y golpes y amenazas de muerte y lo que ustedes quieran, todo lo que puedan imaginar. Él le tocó. Cuando lleguemos a los capítulos 10, 11 y 12, estaremos viendo el sufrimiento del apóstol Pablo en carne viva, como él lo padeció ahí. Pero él dice aquí, esta leve tribulación momentánea. Ahorita tú traes algún problema, a lo mejor sí. ¿Cómo lo ves? ¿Te está agobiando? ¿Te preocupa mucho? ¿Te desalienta? ¿Te has preguntado dónde está Dios? Hay que cambiar la perspectiva por la fe. A lo mejor quisiéramos otro tipo de ayuda, pero esta es la gran ayuda. La perspectiva es, Dios está ahí y Dios soluciona y nos ayuda en las dificultades. La tribulación es chiquita, Dios es inmenso. Y esta es la perspectiva que debemos de tener. Él nos ayuda en todas nuestras tribulaciones. Y las tribulaciones para Él son nada. Y el tiempo de padecerla es leve. Esto nos hace estar confiados y descansados.
Y no estamos confiados porque acertamos en todas nuestras decisiones y hacemos todas, cumplimos todos nuestros deseos correctamente. Muchas veces lo hacemos mal y nuestras decisiones tienen muchos defectos y a lo mejor hay cierta ambición y orgullo y cuánta cosa puede haber en todo aquello. Pero el Señor no está viendo eso, Él está viéndose a sí mismo en nosotros. Él nos ayuda. Y cuando vemos a muchos creyentes, pues padecen mucho, pero Dios está con ellos, está allí ayudándoles y guiándoles en todo. Y ellos están en paz y con gozo, porque ven esa tribulación leve y momentánea. Y un último punto aquí que dice el apóstol Pablo: tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve, como Dios quiere que las veamos, y es no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces pongamos nuestros ojos, como dice la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Leía una frase de un señor, Joel R. Bake, que dice: cuanto más celestial seas, mejor terrenal serás, porque te parecerás más al Señor Jesucristo, la persona más buena que ha pisado esta tierra, y más confiada, y más en paz, y con mayor gozo en medio de todas sus crisis y dificultades. Pienso en Blasey Fox, que murió recientemente. Estuvo con nosotros hace algunas décadas y tuvimos la oportunidad de convivir con ellos, David, Moni, y varios de nosotros, José Luis, y ver su vida. Brian y Blasey, pues viviendo la vida con muchas dificultades, situaciones que pudieron desanimar a muchos, pero que pues ellos les permitió permanecer en la vida cristiana y en el gozo del Señor. Y cuando yo le preguntaba a mi esposa acerca de Blasey, ella me dijo algo que era su perspectiva de la vida, y creo que tiene mucha razón. Dice: Blasey fue un testimonio vivo de lo que dice la palabra de Dios. Su conducta era limpia, sensible, respetuosa. Su carácter era afable, apacible. Era una mujer sencilla, santa, que manifestaba en su trato con los demás su amor a Cristo. Damos gracias al Señor por las oportunidades que nos dio de convivir con ella y su familia, por el servicio que juntos ella y Fox estaban a la iglesia. Y Blasey murió de 45 años, 43 años. Muy joven, pero vivió en plenitud con el Señor. Que ha sido corta su vida no significa que sea una mujer desafortunada, que se haya ido pronto y quedaran 3 de sus niños. No es una mujer desafortunada, no es así, porque el Espíritu de Dios hizo todo el trabajo que tenía que hacer, y como decía, pues no estamos exentos de morir, pero eso, ni eso es para desmayar, sino para seguir adelante en la vida cristiana. Bueno, vamos a orar, hermanos. Espero que pueda. Normalmente quisiéramos escuchar quizá palabras de mucho estímulo, muy especial respecto de historias y de situaciones así muy impresionantes, ¿verdad?, de victoria y de grandes alcances, pero aquí lo que nos interesa es la victoria de Cristo. Él es el vencedor. Más claro que eso no podemos hacerlo. Él es lo que tenemos que seguir en su palabra, en la enseñanza, en la Escritura. Leer la Biblia y orar es fundamental para que nosotros nos afiancemos en la fe y podamos ir caminando en nuestra vida, experimentando y disfrutando de este ministerio del Espíritu Santo, de no desmayar. Así que esperamos que el Señor les encamine, les guíe y ustedes puedan meditar en estas cosas para que no desmayen. Al contrario,
buscar más al Señor, confiar más en Él para seguir adelante. Amado Dios, te damos las gracias en esta mañana por todo lo que tú nos has dejado en tu palabra y como podemos ver la obra del Espíritu Santo para animarnos a permanecer, a seguir adelante y no desmayar en medio de todas las circunstancias de la vida. Ayúdanos, Señor, a estar ocupados en ser olor fragante de Cristo en todo lugar y cartas leídas por todos los hombres en donde puedan ver la obra del Evangelio en nuestras vidas, que podamos modelar la obra del Evangelio en nuestro diario vivir, en donde quiera que estemos. Ayúdanos, Señor, a depender de ti y a no desmayar en medio de las circunstancias por difíciles que nosotros encontremos en el camino, sabiendo que tú eres más que vencedor, tú estás con nosotros, tú nos fortaleces y nos ayudas. En el nombre de Cristo Jesús, guíanos para verte cara a cara como tú eres. Se ha quitado el velo, ahora estamos por causa de Cristo libres de eso. Ayúdanos a verte con toda claridad en la palabra de Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias.